Feliz día de la primavera. ¿Por qué nos vemos ahora nosotros también, che? En Mendoza. Bien. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del módulo 2. ¿Me escuchan bien en las regionales, sí? Sí, profe. Bien. Ok. Decía que vamos a continuar con el desarrollo de este módulo 2. Es más teórico que lo que hemos venido viendo hasta ahora, pero bueno, esta parte va a ser a lo mejor más teórica, así. ¿Cómo va, Patricia? Pero al final, que no va a ser hoy, de la unidad, ya vamos a tener algo un poco más ágil y dinámico como fue la primera parte. Bueno, en esto, para recordarles un poquito qué habíamos analizado en las clases anteriores, estuvimos viendo esto de la gestión económica y financiera, que les decía que en la empresa privada, base de donde hemos obtenido toda esta información de la bibliografía que hay disponible, lo que se intenta en cualquier entidad que tenga fines de lucro es justamente generar rentabilidad o lucro. Eso no quiere decir que el Estado no tenga necesidad de generar lucro, eso creo que ya se lo dije. El Estado, si bien no tiene la necesidad o no es la finalidad, tampoco tiene la necesidad de siempre perder, siempre estar en déficit o siempre no obtener rentabilidad, porque si el Estado tiene sus cuentas medianamente equilibradas o generando alguna rentabilidad, podrá reinvertir, en nuestro caso, en abrir otras carreras, en otras partes, en otras dependencias del Estado, ampliar las actividades que está haciendo, qué sé yo, si hablamos de salud, crear más hospitales, o en educación, crear más escuelas. Si tuviera un sobrante, no tiene necesidad de generarlo a esa rentabilidad. Pero bueno, en nuestro análisis tenemos que hacer, vamos a ver, completa la gestión económica y la gestión financiera, y a partir de eso, bueno, si hay una diferencia en favor de la entidad, tendrá que tomar las decisiones suficientes, que ya también vamos a analizarlo, eso respecto de la autonomía que tiene, para este desarrollo. Entonces, habíamos hablado de generar rentabilidad, que cada uno de los intervinientes tiene que tener los conocimientos básicos en esto. Y bueno, habíamos visto algunas definiciones y estábamos viendo unos principios, para no ser redundante en esto que ya hemos visto. Esto sí podríamos repasarlo. Hablamos de los objetivos económicos, financieros y contables. Objetivos de la gestión económica tiene como objetivo la rentabilidad, y ahí está el planteo que yo les he puesto. ¿El Estado tiene necesidad de generar rentabilidad? En principio yo diría que no. Tampoco tiene necesidad de perder, porque si perdemos y el Estado lo integramos todo, perdemos todo, ¿sí? Tampoco tiene necesidad de generar. Bueno, la gestión financiera tiene como objetivo la liquidez, que es tener la capacidad para enfrentar las obligaciones asumidas. Eso es la liquidez. Y la gestión contable, como objetivo, registrar hechos reales. Las organizaciones necesitan llevar una adecuada gestión económica financiera para hacer frente a algunos aspectos que caracterizan a gran parte de ellas, como son la dependencia económica de financiación, principalmente la pública. O sea, esta entidad, ya veremos de dónde viene, pero necesita la transferencia o la financiación
o el envío de fondos del presupuesto nacional para su giro, ¿sí? Que tendrá otras ayudas de otro tipo, lo veremos también. Y bueno, la poca capacidad de adaptación ante imprevistos de carácter económico, de eso que estamos hablando recién, es todo lo previsible, lo imprevisible con seguridad, que tiene que haber un periodo en especial. Si mañana se le ocurriera quemarse una maquinaria importante, seguramente que en el presupuesto de este año, por la altura del año en que estamos, no estaría contemplado, sino que tendría que decir, espérate, que vamos a tener que pedir refuerzos a Buenos Aires, la poca capacidad de adaptación ante imprevistos de carácter económico. Y hablábamos, y en esto quedamos en la clase pasada, en los principios fundamentales que deben tenerse en cuenta para toda esta gestión económica, financiera, contable. Estos principios fundamentales orientan el día a día, o sea, todos los días nos van diciendo cómo tenemos que ir, por dónde tenemos que seguir, si nos conviene pagar a los proveedores todos los días o si recibimos remesas. No hablo de acá de la universidad solamente, si recibimos remesas los días jueves, pagaremos a proveedores los días viernes, con tal de organizar ese día a día, de decir, bueno, paguemos una vez por semana. Por ejemplo, se me está ocurriendo eso. Bueno, también orientan la toma de decisiones, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos dirigir la entidad, y orientan las tareas desarrolladas en la gestión global, económico y financiera, ¿sí? Y cuando habla de la gestión global, está haciendo referencia al presupuesto general de la entidad. Siempre trato de adaptar a esto, pero esta regional tendrá un presupuesto, girará bajo un presupuesto de las cosas que estén previstas para este 2019, ¿sí? Y en ese 2019 haremos, si quedó algo sin hacer del 2018, tendremos que tener el remanente del 2018 para poder ejecutarlo en este 2019. ¿Se entiende? Pero siempre tiene que estar previsto, tiene que haber una previsión en esa gestión económico-financiera, y quizá me hubiera faltado también el contable global, el presupuesto del ejercicio. Esos principios ya comenzamos hablando de este primero, del principio de transparencia. Debe ser un requisito fundamental en la gestión de los recursos económicos y debe estar presente en la forma de actuar de cada uno de los procesos de la organización. Requisito fundamental, acuérdense que estos son fondos públicos. Por lo tanto, si son públicos, son de todos. Y si son de todos, tengo que cuidarlos mejor y tengo que gastarlos y controlarlos mejor que los míos propios, porque no son míos, son de todos, ¿sí? Entonces, lo que son el manejo de los fondos públicos deben ser tratados de una manera transparente, ¿sí? Administrados de una manera sumamente transparente. Sumamente transparente. Nosotros, en los fondos públicos, ojalá fuera así, pero a eso tenemos que tender. Y yo creo que los sistemas hoy tienden a eso. Yo, en lo que yo hago, en mi trabajo, hay muchas veces que vienen este comprobante. Hoy por hoy no puede haber ningún negocio, actividad que no deba emitir factura electrónica. O sea, que si hoy vienen con una factura esa de papel, que decía la fecha, no sirve. Hoy no sirve, porque ya todas las actividades quedaron ahí. ¿Qué ocurre? Hay algunas actividades que las han dejado a pedido del contribuyente, les han permitido la posibilidad de facturar de papel
ante un problema de que no tuvieran internet para facturar, ante un problema que no tuvieran energía eléctrica para facturar, ante una coyuntura así. Pero, por ejemplo, si yo voy a comprarle, hay un señor de amoblamientos allá, le voy a comprar una mesada para la universidad tecnológica, supongamos. Entonces voy y cuando me voy a llevar la mesada, me dice, señor, ¿sabes qué pasa? Se me cayó internet, no tengo internet, voy a tener que hacer la factura manual, y estoy autorizado para hacer la factura manual. No, mira, mejor paso mañana, cuando tengas internet me hagas una factura electrónica. Esa es una administración transparente. Administrar un recurso no es algo que si no me lo facturas hoy se cae el mundo. A lo mejor te dice, bueno, pero si no te lo facturo no te lleves la mesada. Bueno, la vengo a buscar mañana. ¿Se entiende cuál es el tema? Pero hoy por hoy no queda ningún tipo de contribuyente que pueda presentar. Hay un régimen especial para el tema del transporte. El transporte, como se está justamente transportando, movilizando, tiene un régimen especial, pero tienen controladores fiscales. Ustedes fíjense en los taxis, en los remis. Tienen una tirita que abajo dice CF, controlador fiscal. Eso está auditado por la FIB. Y excepto eso, creo que no hay ninguno que no tenga la posibilidad. Hoy una factura electrónica se puede emitir por acá, por un teléfono, con la aplicación. No hay ningún problema. O sea que hoy por hoy los sistemas nos han llevado a eso que usted decía, Patricia. Ojalá se pudiera, sí. Tenemos que intentar hacerlo. Tenemos que llegar ahí a esa transparencia total, como para terminar de cerrar este principio fundamental de transparencia. El segundo principio, que nos habla, hasta acá llegamos en la clase anterior. Este segundo principio que nos habla de la sostenibilidad económica es un propósito básico en las organizaciones y en su continuidad, mientras perdure el fin social para el que fueron creadas. Las organizaciones deben disponer de un modelo de gestión sostenible, tanto en su dimensión económica como en la social, en la medioambiental, y así en la medida en que puedan asegurar, entre otras cosas, un buen sistema de control interno, económico y contable, así como la realización de análisis económico-financiero de las actividades, estrategias de diversificación de las fuentes financieras, estructura organizacional capaz de sustentarlo. Bueno, ¿qué son todas esas palabras complejas que están escritas ahí? Cuando hablamos de una sostenibilidad económica, estamos hablando de que la actividad que vayamos a desarrollar, esa que mientras perdure el fin social para el que fueron creados, es posible de económicamente ser sostenida. ¿Qué sentido tendría poner una entidad que no tenga los recursos detrás para sostenerla? Va a durar su tiempo, el tiempo de ejecución. Va a llegar un momento en que alguien va a decir, che, no, pero esto ya no nos da para hacer esto, para tener. O sea, si la facultad tecnológica tiene tantas sedes o subsedes o regionales, será porque en el presupuesto es sostenible. ¿Y qué quiere decir sostenible? Y que pueda existir, que tenga sentido su existencia. No quiere decir que sea sostenible que los ingresos tienen que ser mayores a los egresos. No, eso puede ser una falta de liquidez en el cálculo, pero eso de manera perpetua, que toda la vida sean los egresos mayores que los ingresos, va a tener una limitación. Esa limitación, alguno va a decir, bueno, che, mira, hasta acá Dios no da para más. Entonces, esa es la sostenibilidad de la que estamos hablando acá. Que sea sostenible, que den los números, medianamente den los números. A ese hace referencia este principio de sostenibilidad económica. No es que todos los años tienen que ser el presupuesto. Hay políticas de presupuesto que lo tienen que haber sentido hablar ustedes en la crisis del 2000.
Torres Gemelas, organismo financiador mundial, los chicos de allá, tenían que poner todos sus recursos en reconstruir lo de ellos. Entonces en ese momento llamaron a De la Rúa, en ese momento que era el presidente, y le dijeron: che, mira, a partir de ahora manejate con un presupuesto base cero. ¿Se acuerdan de esa política del presupuesto base cero? Bueno, son todos muy jóvenes, con él nos acordamos. No, había una política que decía el presupuesto del 2000 o del 2001. Acá en Mar del Plata. Mar del Plata. Una consulta con respecto a la facturación de los proveedores, que dice que son por triplicado y electrónica. Yo le quería hacer una consulta porque acá se reciben facturas también que son talonarios que tienen con ilustración de la empresa y no son los triplicados que emite la FIP. ¿Esos están permitidos? Mira, me gustaría verlo antes de contestarte la pregunta, pero tiene un espacio para poner el logo de la empresa, vos lo podés poner, pero eso no quiere decir que no está impresa por el aplicativo de AFIP. Bien. Si entiendes lo que te quiero decir, tiene una parte donde vos podés poner el logo de la empresa, vos le podés poner a tu impresora tinta color, no hace falta que sea blanco y negro la impresión. Lo importante que tenga, lo importante es ese CAE que está abajo, a la derecha. Que no esté vencido. ¿Cómo? Que no esté vencido el CAE. Sí, el CAE no se vence. Teóricamente vos emitís hoy la factura y te sale el CAE para 3 días después. No se vence el CAE. Antes se vencía el CAI, que era el de la impresión, del imprentero. Ese sí te lo hacían por 6 meses, por 8 meses. El CAE se genera en el momento en que vos estás emitiendo la factura y la aplicación de AFIP te permite que vos verifiques si ese CAE es correcto. Te metes en otra parte de autorización de comprobante y los comprobantes te dicen si es correcto o no es correcto en una página de AFIP. Pero eso ya lleva más para un lado de lo tributario y de lo impositivo, que aparte no soy un especialista, les aclaro. ¿Está, Mar del Plata? Gracias. No, por favor. Bueno, lo que hablábamos de ese ejemplo de presupuesto base cero, Argentina ha sido un país que toda la vida tuvo presupuestos deficitarios. Lo que le dijeron el organismo financiero, dijo: mira, a partir de ahora arreglate con lo tuyo porque no vamos a tener cómo asistirte. Esa es la base cero, es decir, ingreso contra egreso, ¿sí? Iguales. Se logró unos años, otros años. Actualmente se están requiriendo que haya presupuestos no base cero, pero que sean presupuestos con un cierto límite en el caso de que fueran deficitarios, no más del no sé qué porcentaje de los ingresos corrientes. Bueno, sería un tema para analizar en el presupuesto. A lo que quiero referirme es a ese principio de sostenibilidad económica, que se sostenga económicamente. Y en tercer lugar, ese principio de las 3E. Este principio se refiere a hacer las cosas bien, con los mejores métodos posibles, para lograr el objetivo de la organización, así como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, que son las 3 economías, ¿sí? No solamente que sea económico. Cuando hablamos de economía, la economía es una ciencia mucho más grande, una ciencia social que está, cuando hablamos de economía, es tomar decisiones económicas, tomar decisiones razonables. Siempre tengo mis alumnos de economía donde digo, ¿qué espero de la economía? Porque es una palabra tan grande, la economía, y tan compleja, que la economía lo que me tiene que ayudar es a tomar decisiones razonables. Si yo soy un joven de 20 años y a lo mejor destinaré mis recursos para un fin,
Y si ya me casé y tengo hijos, los fines que tendré que decidir son distintos. Bueno, a todo eso me ayuda el razonamiento económico. No es solamente el concepto que le damos nosotros de economía, decir economizar. No, no es economizar, es economía. ¿Sí? Bueno, eficacia y eficiencia. Habría que ponerse a analizar específicamente a la palabra. No soy ustedes tienen una materia, creo, están cursando ahora, le preguntan bien. Hacer las cosas como corresponde, utilizar, en economía le decimos maximizar las utilidades. A eso le decimos en economía de la eficiencia. Digamos, si tengo un billete de 500 pesos, lo exprimo al máximo, lo estiro al máximo, lo maximizo para obtener la mayor cantidad de bienes o de servicios con ese billete. Sí, Patricia. La eficacia se refiere a lograr los resultados. No importa si dilapido los recursos. Y la eficiencia es lograr los resultados con la menor cantidad de recursos. Bien, bien. La eficacia es solamente lograr apuntar y pegar en el centro. Esa sería la eficacia. Independientemente pero junto con la eficiencia, ahí la cosa cambia. El conjunto. Bueno, eso los principios que venimos analizando en esta gestión. Ahora vamos a ver esto que lo obtuve de unos apuntes que me mandaron de otro, que hace referencia al concepto de finanzas. El término finanzas proviene del latín finis, que significa finalizar o terminar, concluir. Las finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la transferencia del recurso financiero. A eso está haciendo referencia el concepto de finanza. Las transacciones financieras existieron desde que el hombre creó el concepto de dinero e intercambio de bienes, pero se establecieron ya formalmente a principios de la era moderna, cuando surgieron los primeros prestamistas, mercado de capitales, donde nos financian, donde tenemos que ir a buscar los recursos financieros, ¿sí? A lo mejor ese nombre nos golpea un poco la cabeza, pero bueno, los primeros prestamistas y comerciantes estableciendo tratados sobre matemática financiera, donde se mencionaban temas como el cálculo de intereses o el manejo del Estado. Yo les expliqué en la primera clase, creo que eran los intereses, ¿sí? Entonces, las finanzas son una rama de la administración que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, el recurso financiero. Recursos o capital por parte de una persona, empresa o Estado. Las finanzas se refieren a la forma en cómo se obtienen los recursos, a la forma como se gastan y consumen, a la forma en cómo se invierten, se pierden o rentabilizan. Por lo tanto, el concepto ampliado de finanzas es el de una ciencia que, utilizando modelos matemáticos, brinda herramientas para optimizar los recursos materiales de las empresas, de las personas y del Estado. Yo le agregaría y de las entidades también. Pero fíjense en esto de las finanzas. Dice obtención y gestión del dinero. Obtención y gestión del dinero. Si hoy ustedes necesitaran financiarse, ¿dónde irían? Al banco. Lamentablemente tendría que ir al banco, pero sí. Irían al banco. ¿Sí? También lo mencionamos más arriba, quizás si a lo mejor no tengo la... Ay, no. ¿Cuál es la? ¿Qué necesita? No, es la de la asistencia. No es esa. Ah, perdón. Les decía, lo de
si a lo mejor no estoy formalmente, si estoy flojito de papeles, como dice el dicho, quizá voy a un prestamista. ¿Sí? Hay un montón de otros organismos. Recuerden que con el CODEME estamos hablando de esto, nada más, y tenemos otros de otros lugares que no sabrán de qué estamos hablando. El CODEME es un organismo de préstamo para la provincia de Mendoza, que deben haber en cada una de las regionales, seguramente tiene que haber alguno. ¿Préstamos? ¿Préstamos? ¿El CODEME? Sí. No es de préstamo, el CODEME es un veraz. Sería pero creo que en una época sí, o lo hacían como relacionado. Hay mutuales que también de préstamos, hay un montón de organismos que todo el que tenga una disponibilidad para prestar va a tener seguramente alguien que la necesidad de financiarse. Eso, pierdan cuidado. Bueno, entonces lo que les decía, esto de la obtención y gestión de dinero, eso empezamos desde abajo, con alguien que no está totalmente formalizado. Seguimos con los bancos, seguimos con los bancos internacionales, ¿sí? Que muchas veces prestan a entidades que son de un orden superior, a los gobiernos provinciales, nacional. Tenemos organismos internacionales de préstamos y de crédito, cuales podemos mencionar, conocidos, muy conocidos por nosotros, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París también, ya nos habíamos olvidado porque se ve que últimamente al Club de París creo que no le estaba... Por eso no estaba, cambió el Fondo Monetario, hasta le hicimos una canción, el Pipo el Chipolati le hizo una canción. Bueno, y así según sea la dimensión del solicitante, va a ser la dimensión del otorgante del financiamiento. Y según sea el plazo con el que se pide, y según sea, un montón de otras condiciones que se generan a partir de eso, serán el plazo, la tasa, serán las distintas condiciones o las exigencias que tengan cada uno de esos organismos para con nosotros, ¿sí? Hoy por hoy, con todo lo complejo que está la elección de poco tiempo, creo que hoy no le creen ni a uno ni al otro. O sea, lo del Fondo Monetario quieren saber quién gana. Bueno, finalmente quién gana y en función de eso veremos qué... Quieren saber quién le paga, nada más. Claro, es lo único que y a partir de eso van a ser las políticas que dicten. Claro. Como en su momento, como les decía en el 2000, le dictaron a De la Rúa aplicar una política de presupuesto base cero, que es ingresar 5 y gastar 5, no hay otra. Esa fue la política que le dictaron en su momento. Bueno, y además, de acuerdo a cómo sea las dimensiones del organismo que solicita, del que necesita financiarse, así será las otras posibilidades de financiamiento que tenga, no solamente recurriendo al mercado de capitales, sino puede también recurrir al mercado bursátil. ¿Qué es lo que es eso? Y por ejemplo, la Nación emite títulos de deuda, ¿sí? Coloca títulos de deuda que los ofrece en un determinado mercado, y si hay gente interesada, invierte en esos títulos, digamos, confía en el que está emitiéndolos. Eso lo hace el gobierno nacional, lo ha hecho, sea quien lo dirija. Los Bonex, las letras del Tesoro Nacional, los bonos Pellegrini, bueno, hay una barbaridad de... Los Bonex empezaron a habilitarse con distintos años de emisión y de vencimiento.
En el caso del gobierno nacional, en el caso del gobierno provincial, de lo que conozco de nuestra provincia, hubo en algún momento, ¿se acuerdan del famoso bono Aconcagua? Acá también fue una colocación de deuda que se hizo en un mercado de Nueva York, ¿sí? Digamos, quien responde ante esa deuda es el gobierno de la provincia de Mendoza, quien responde ante la deuda de los bonex, el nacional. Y en el caso de la empresa privada, no lo conozco en el caso de las entidades públicas, como podría ser autárquico, como podría ser la universidad. En el caso de las empresas privadas, tienen lo que se conocen como obligaciones negociables, que está legislado y lo que tratan de hacer es justamente conseguir quien compre esas obligaciones para hacernos de fondos y financiarlo. Todo con ese fin de obtención y gestión de dinero, ¿sí? Porque el dinero es un recurso que hoy por hoy, creo que hace unos años largos atrás, no se le daba la importancia que tiene hoy ese recurso financiero. ¿En qué sentido la importancia tiene? Y si lo tengo que prestarlo para que me sea rentable a mí, ¿sí? Y si no lo tengo que pedirlo y pagar intereses por esa necesidad. Entonces, el recurso financiero es algo que tengo que tenerlo muy equilibrado entre que me lo presten o ofrecerlo, ¿sí? Pero a lo mejor si yo lo que soy es una industria como la nuestra acá, una bodega, y bueno, no se dedican a prestar ni plata, ¿sí? Se dedican a hacer vino, gracias a Dios. ¿Estamos? Eso es lo que Profe, ¿y la emisión de moneda? ¿Quién está hablando? Perdón, Mar del Plata. De Paraná, Fabián, la emisión de moneda que hacen los países. La maquinita de hacer plata que tienen. ¿No es una forma también de...? Sí, pero no la quería mencionar. ¿En qué sentido no la quería mencionar? Claro que es una forma de financiarse, pero lo que pasa es que dentro de las variadas teorías inflacionarias que hay, desaconsejan la emisión monetaria porque se amplía la base monetaria y se genera inflación. Sería una manera también si tuviéramos la moneda no como emisión, sino la moneda como un respaldo. ¿Qué es lo que es la moneda? Está demostrando en un papelito el respaldo de la riqueza que tengo. Si hiciéramos la emisión de un año en función al crecimiento económico del año o del PBI del año, y yo podría decir, y sí, la emisión monetaria es una fuente de financiamiento genuina. Ahora, si el PBI lo tengo en caída y sigo emitiendo moneda, y voy a hacer un desastre en la economía, como lo hemos hecho durante tantísimos años en este país. Si un día me puse a hacer un estudio de la cantidad de ceros que le hemos sacado, y con lo que comprábamos, ¿cómo era la cuenta? Estoy tratando de acordarme la cuenta. Bueno, se las digo así rápidamente porque no las recuerdo y si la encuentro les voy a traer el ejemplo, pero con lo que comprábamos hace unos años, no me acuerdo cuánto, 4 kilos de asado, creo que esa era la cuenta, no nos alcanzaba ahora para comprar un caramelo en la cantidad de cero que le hemos ido, como para expresarla de manera general, ¿no? Les podríamos sacar los ceros y poner los ceros. Bueno, ha habido un montón de leyes. A eso es lo que me refiero en cuanto a que no sería genuina la emisión monetaria como una forma de obtención de recursos. ¿Sí? Si no tuviera respaldo, no te sirve. No te sirve, para nada. Te genera más inflación. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién controla el respaldo? Qué bien, qué buena pregunta. Tenía 11 años que me lo vengo haciendo, porque a Estados Unidos, ¿quién controla la emisión que tiene monetaria?
en dólares por todo el mundo, circulando por todo el mundo. Yo dudo que tenga el respaldo ese en oro o en no sé qué. Y supuestamente no es en oro, claro. Sí, ¿No es así? Entonces, en la Argentina el respaldo debe ser en... Debería ser las monedas surgieron con un respaldo en oro. Hoy yo te puedo asegurar que ni siquiera los Estados Unidos tienen su reserva federal en oro, porque van a decir que vamos a tener el oro ese guardado allá abajo, en la, ¿cómo se llama la zona esa? En el área 51. No, ¿Cómo que se va a hacer una bóveda especial que Knox o algo así? que el conejo Bunny. Claro, siempre buscaba. Bien, yo ni siquiera creo Sí, que existe. Estados Unidos, no sé si escucharon en la regional la pregunta. Sí, profe. Bien. Bueno, yo no creo que ni siquiera Estados Unidos tenga esas posibilidades. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene negocio en un montón de partes del mundo y donde no tiene los inventa el negocio, pero terminan saliendo en ese sentido. En lo que yo conozco, que no soy un especialista, y menos de eso, de las finanzas mundiales, en lo que es en nuestro país, es muy simple, la emisión monetaria tiene, pero no se olviden que ha habido épocas donde también hemos mandado a emitir billetes fuera del país, hemos emitido billetes en Brasil, los billetes de 100 pesos tienen una impresión brasilera y hemos también emitido en Venezuela, en otras casas de la moneda, porque ya la maquinita nuestra se ve que tenía poca tecnología como para emitir tanta cantidad, entonces la base monetaria, Hola. La cantidad de billetes Hola. que tenemos. Hola. Hola. ¿Cómo se respalda esa base? Un segundo, por favor. Esa es la pregunta, ¿no? Respaldo. ¿Eh? ¿Quién respalde? ¿Cómo se sabe si realmente es verdad que...? Con la riqueza que tenemos en el país, es muy complejo la economía para poder eso. Sí te puedo decir que funciona, tenemos una estabilidad económica y el PBI, que sí lo puedo medir, lo dice crecer un 2%, tenemos un 1% de la base monetaria. Nada más, eso es como para hacer un control. Bien. Perdón que creo que era Edo la que me estaba hablando. Sí, ¿cómo te va, Luis Beatriz? No, que debe haber algún micrófono abierto porque no se escucha nada. A ver, por favor, alguna regional o es tu micrófono, se está escuchando muy mal. No, Beatriz, nosotros estamos con el mismo micrófono. He pedido que saquen el micrófono que hacía interferencia la semana pasada, así que fíjense si hay algún abierto en alguna de las regionales. Santa Fe, que no los veo. ¿Me escuchan? Santa Fe nos escucha, no nos responden, no los vemos. No, tiene problema de cámara. Santa Fe es la que tiene problemas y había deshabilitado el micrófono la vez pasada. Sí, acá, ¿me escucha, profesor? Sí. Bueno, me escucha, pero no me puede ver. No te puedo ver, Santa Fe. Bueno, pero nosotros nos estamos portando bien, tenemos el micrófono también desactivado. Entonces no son ustedes. No, si yo no tenía duda que ustedes se portan bien. Y lo único que los veo un poco oscuros, nada más, pero... Bueno, eso va a ser por bastante tiempo, nos acaban de decir hace un ratito los técnicos de acá, porque se rompió el equipo y no consiguen arreglarlo. Así que nos aburrimos porque nosotros los podemos ver, pero ustedes no nos pueden ver, no podemos participar. Bueno, tenemos que caminar hasta la computadora para poder activar el micrófono, así que bueno, nos vamos a quedar quietitos. Bueno, Santa, de todas maneras, si tienen preguntas para hacer, se arriman ahí al micrófono y dicen hola, Santa Fe, porque como no los veo, y hacen la consulta. Y bueno, sí nos ven lo que tenemos proyectado en el sistema. Sí, la proyección la vemos bien en la pizarra y a ustedes los vemos bien en el televisor. Perfecto, o sea, somos nosotros lo que no vemos a ustedes. Bien, pero bueno, ante cualquier requisitoria lo hacemos de esa manera, Santa Fe. Fíjense el resto de las regionales si hay algún micrófono mal, porque hay donde... Bueno, continuamos.
Bueno, hablamos de finanzas, que ya explicamos y hicimos un montón de charlas al respecto. Y el financiamiento o financiación es el acto de dotar dinero y de crédito a una empresa, organización, individuo o entidad también. Esta es la contribución de dinero que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, un negocio o una actividad. Digamos, el financiamiento es la acción, ¿sí? ¿Cómo hago para conseguirlo a ese financiamiento? ¿De qué dependerá que nos den financiación, obtener el financiamiento? ¿De qué dependerá? Capacidad de pagar. Capacidad de pago, ¿qué más? ¿Cuántos recursos están relacionados con la capacidad de pago? Eso es lo único que me parece. Nada más. Somos prolijos. ¿Cómo fui antes? ¿Cómo fui en mi etapa anterior? Fui prolijo, hoy por hoy. Y hoy, ¿cómo califiquemos también? Hoy. Hoy. ¿Cómo califiquemos hoy? ¿Y cómo calificamos hoy? Hoy por hoy. ¿Vieron cuando nos llaman al celular? No, al celular no tanto, pero a los fijos de las casas, queremos ofrecerte tal o tal cosa, que son un poquito pesadillas. Eso es por ser cumplidora. Porque si no, no te llamarían. Si no, no te llamarían. O sea, porque los análisis que ellos tienen hechos, hay que decir, esto es una persona que paga sus impuestos, que paga su tarjeta, que paga sus obligaciones en general. Entonces, este es un buen cliente, le voy a ofrecer esto. Esa es la realidad. Aparte de ser un buen cliente, tiene teléfono fijo, entonces lo puedo llamar y molestarlo a cualquier hora que se levante y que llegue desde arriba hasta abajo. Y dice, queríamos ofrecerle... Ay, sí. Sí, no, es un poquito... Cansadores. Es un poquito... En Mendoza no tenemos una agencia, un 0800 que limite ese tema. Creo que en Capital Federal sí lo han logrado, sí lo tienen. Llamas por teléfono y decís, ¿sí? Sí, de La Rioja. No coincido mucho con eso. Sé que hay una base de datos a donde tienen registrado todos los ingresos de cada persona, de cada ciudadano. Es por eso que muchas veces te llaman hasta de las mismas financieras para ofrecerte préstamos o para ofrecerte la compra de un auto o de una vivienda, pero porque ya hay datos de las personas. No, sí, no, los datos de las personas sí, pero a lo que iba la idea de La Rioja, hacía referencia a que si te llaman es porque ellos te tienen calificado como que sos cumplidor y por eso te llaman. A eso estoy haciendo referencia, porque tienen una cámara móvil. La Rioja estaban moviéndose, nos costaba, ibas de un lado a otro, ahora está quieta. ¿Ahora sí? Bien. Estamos, La Rioja se entendió. Sí. Bien. A eso hacía referencia, o sea, si uno es cumplidor, es candidato a que te llamen y te llamen y te llamen seguido. Por ejemplo, dice, para ser desarrollador de tu propio negocio, el sueño de todos, ¿sí? Desarrollador de tu propio negocio, probablemente necesitarás de algún banco, organización o prestamista que financie tu proyecto. Cuando les preguntaba recién cuáles creían ustedes que eran las razones por las cuales algunos te asistían o no en cuanto a las empresas, sí estoy totalmente de acuerdo del cumplimiento que hemos tenido en el pasado, cómo venimos haciendo, pero también nos evalúan cómo estamos hoy, cómo está nuestra actividad hoy, porque hoy por hoy la economía es muy dinámica, sobre todo en las empresas. Tiene tal dinamismo que lo que es un negocio hoy, mañana dejó de serlo. Y yo, banco, no quiero quedar, digamos, enganchado en el decaimiento de tu actividad. Por ejemplo,
Hoy por hoy el comercio electrónico sumamente está creciendo el comercio electrónico. Cualquier negocio que no se adapte al comercio electrónico está condenado al fracaso en el plazo medianamente, o cualquier otro negocio que ustedes podrían decir, la telefonía fija hoy está en franca caída, ¿no es cierto? A raíz de esto. ¿Alguien podría pensar que en un país como el que teníamos nosotros hace 30 años, para conseguir un teléfono nos teníamos que inscribir un año antes o 2 años antes, y si te lo daban, y si podían te lo daban? Ese era el negocio del siglo para toda la vida. Bueno, surgió este sistema y se acabó ese negocio. Pero dentro de las privatizadas, la que mejor está casualmente es la telefonía móvil. Porque tiene internet, tiene el teléfono celular, tiene ahora... Se supo adaptar. Exactamente. Supo adaptarse al cambio. Pero Los los demás rubros, ahí sí sufrieron la decadencia, que es gas, electricidad, y lo demás. No creo que esté... Bueno, sacaron el dinero antes que, obvio. Pero está bien, sí, a lo que hago diferencia de lo que él dijo, a la adaptación al negocio moderno, a los cambios que me genera la economía. Y si yo te asistí económicamente, no quiero quedar... ¿Quién se le podría ocurrir que el negocio de los videoclub en algún momento iba a caer? O el negocio de la música en los Sí, claro. Pero toda la economía cambia y la fotografía con celuloide, ¿a quién se le podría haber ocurrido que en algún momento iban a... Coca-Cola. Los periódicos... ¿La Coca-Cola por qué? ¿Que está cayendo la Coca-Cola? Sí, debe ser consumo. En Argentina, por supuesto, Coca-Cola Argentina. Que se llama... Tiene un nombre, Frenza. Sí, no le leído. Bueno, pero ahí es otro... estado preventivo. Sí, hay otra... Hay algo muy... No te lo niego. Coca-Cola Argentina. No, pero a nivel bueno, pero el consumo ha bajado. De bebidas gaseosas ha bajado. Sí, por el cambio de salió. Pero claro, por el cambio de costo. Otro negocio más, los diarios impresos. Entonces, cualquiera que te vaya a financiar cualquier proyecto tendrás que ser medianamente creíble lo que vas a hacer para que hagas, bueno, está bien, voy a apostar con vos, voy a financiarte, voy a darte los recursos porque lo tuyo parece que es algo bien serio, bien seguro, bien armado. Bien. Bueno, eso no es una novedad. La forma común de obtener financiación es a través de créditos, garantías, tasas, todas esas cosas. El Estado tiene otra manera de lograr financiamiento, creo que ya se lo préstamos con organismos internacionales, Banco Mundial, emisión de derechos, otros bonos de tesoro, etc. Bueno, aspectos que integran la gestión económico-financiera y económica-financiera contable, te dije. Participa mucho la contabilidad ahí. Entonces, estos aspectos que integran la gestión tienen 3 ámbitos de gestión: la planificación, la organización de la información económica, financiera y contable, la evaluación, control y seguimiento. Primero, la planificación. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de una política que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, se me está ocurriendo, el gobierno del ministerio donde yo trabajo tiene un plan de vacunar a tantos chicos por tal o cual enfermedad para el año 2020. Hasta ahí un plan, nada más, una política, una idea con
objetivo determinado a alcanzar, ¿sí? Cuando esa política la empezamos a depurar y decir, bueno, ¿cuántos chicos hay de esa edad a esa edad? Tanto. ¿Y cuántas vacunas hacen falta? ¿Cuántas tomas hacen falta? Tantas, a lo mejor una al año. Bueno, ¿y cuánto cuesta cada una de esas vacunas? Bueno, ahí le vamos a sacar un valor completo y va a dejar de ser un plan, un mero plan, y va a ser un presupuesto. ¿Se entiende? Dejó de ser una política porque le puse un número, ¿sí? Vacunar a los chicos a tal enfermedad entre tal año, chicos, grandes o lo que sea, de tal edad, tantos precios. Eso se vuelca en un presupuesto. A eso hace referencia la planificación. No que nos surja el día a día ese que habíamos puesto antes y nos fijamos a ver si tenemos partida o no tenemos partida. No. Cuando yo quiero hacer una buena gestión económica y financiera, tengo que hacerlo todo con la debida anticipación que tiene. Entonces la planificación nos va a permitir definir un marco de referencia de la gestión económica, presupuesto total. No tengo idea este año de cuáles son los valores del presupuesto provincial. En el 2015 le llamaban el presupuesto de los 11 dígitos, porque estábamos hablando de 10.000, eran 11.700 y algo millones, 11.000 millones de pesos. Hoy estamos hablando del 2015, debe andar, no sé, tendríamos que googlearlo, pero seguramente que debe andar en los 100.000. Si hacemos la comparación de eso con el presupuesto municipal, con cualquier municipio, el escalón es grande, ¿sí? Es muy pobre la cantidad de fondos que en ese marco, marco de referencia, tendría un presupuesto municipal. Y si hacemos el escalón para arriba con la nación, olvidado, el escalón es mucho más largo, imposible de alcanzar. En cuanto a los valores y a la cantidad de números que estamos hablando o que estamos analizando. Pero la planificación justamente eso, nos va a permitir eso, un marco de referencia de la gestión económica. Todo el presupuesto es esto. Esto es para esto, esto para esto, esto para esto, cada uno va a tener un marco referencial hasta dónde. No quiero adelantarme, pero el presupuesto es una autorización de gasto que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para gastar una determinada cantidad de fondos. ¿De acuerdo? Por supuesto que tendría que demostrar cuáles son los ingresos, si hay ingresos que tienen que producirse para recién después producirse el gasto, los recursos afectados. Bueno, hay un montón de cosas para analizar. Profe, y si no se usa, el Estado se lo puede volver a sacar, pongámosle, en un colegio, Dirección General de Escuela, te da 100.000 pesos por mes. Si vos no lo invertís en la escuela, te lo vuelve a tomar el Estado. Bien, son cosas distintas. Claro. Son cosas distintas. Lo que vos estás planteando, lo estás planteando a partir de nivel subsidio. Claro. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. Subsidié a una escuela privada para que construyera 10 aulas. ¿Sí? ¿Los gastó? Vino, me trajo comprobante suficiente de que los gastó, ningún problema. ¿Sí? Subsidié también para la construcción de aulas, pero no las construyó, por lo tanto no me va a poder rendir. Sí. Y bueno, le exigiré la devolución de esos fondos. Tenerlo securitario, eso. No, es que no te dan el dinero, lo que te dan es crédito. No, pará, por eso no lo mezclo. En el caso del subsidio que estamos hablando. No, pero en el tema del presupuesto. Eso es otra cosa. En el tema del presupuesto, si lo que estamos hablando no es de una escuela privada, sino que lo que estamos hablando es de una escuela pública que pidió para hacer una obra de ampliación o de un playón municipal o una cuestión así, lo que te dan es lo que decís vos, es crédito. Te dicen, vos estás autorizado a gastar hasta tanto. Sí. Te doy crédito, no te doy la plata como en el caso del subsidio que hago. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Se entiende el concepto? A mí no me quedó claro. Yo tenía entendido de que, bueno, en el caso de la Universidad X se le asigna de presupuesto
hipotéticamente 10 millones de pesos. No te dan concretamente. ¿Con qué 10 millones. fin? Para el funcionamiento, total funcionamiento. No, no te mandan el... No te mandan 10 millones y te lo depositan en la cuenta de tu... Por supuesto que no, lo que te dan es una autorización presupuestaria para que vos gastes hasta 10 millones dentro de ese marco de referencia. ¿Sí? Te dicen, esa es tu referencia. Ahora, si una fundación o una asociación sin fin de lucro dice gobierno nacional o no sé, o rectorado de la Universidad Nacional o gobierno provincial también, quiero construir un laboratorio de no sé qué cosa para que beneficie a los alumnos de la carrera de tal cosa, y bueno, para eso nosotros solicitamos que nos apoye el gobierno. Tenemos el apoyo de este grupo de empresas que se comprometen a esto. Bueno, eso ya es distinto, ya no va por dentro de... O sea, todas las salidas van, todos los gastos están autorizados dentro del presupuesto, pero ahí sí ya hay una transferencia de fondos para que se financie esa entidad. ¿Se entiende? Clarísimo. Esa es la diferencia. Bueno, la planificación, dijimos, permite definir un marco de referencia a la gestión económica, anticiparse a necesidades financieras futuras. Anticiparse a necesidades financieras futuras. Yo recuerdo que en varias empresas, como dice... Estas canitas, porque ya he pasado por varios lugares, varias empresas, y he estado en empresas. Hace muchos años, yo hace varios años que soy empleado del Estado y gracias a Dios no he tenido problema a fin de mes de cobrar por lo que voy a trabajar todas las mañanas de mi vida. Es muy feo muchas veces ir a trabajar y cuando llega el momento de que te paguen y dicen, no, mira, estamos complicados, aguántennos, vamos a repartir una recaudación. También me pasó en otras épocas. Donde lo tuve que hacer, bueno, a eso estoy haciendo referencia con anticiparse en necesidades financieras y futuras. En las empresas generalmente, acá ustedes no tienen problema, o yo tampoco tengo problema en mi trabajo, siempre a fin de mes, tal día cobramos, no tenemos ningún problema. Muchas veces en las empresas tienen necesidad de esto, de financiarse, de conseguir una obligación, un préstamo para poder cumplir. Las empresas serias, las empresas que no son serias directamente dicen, muchachos, espérenme, no son serias con los bancos, cuando les prestan, no son serias con sus empleados, que van a cambiar su tiempo de trabajo por un sueldo, ¿de acuerdo? Una remuneración. A eso hace referencia el anticiparse a la necesidad financiera. Esto de la planificación me va a permitir decir, bueno, ¿qué día vamos a pagar? El quinto día. ¿Qué día vence el IVA? Tal día. ¿Qué día vence cualquier otra obligación? El ANSES, el formulario de ANSES, tal día. Bueno, armar una anticipación de la necesidad financiera a partir de eso. Bueno, también la planificación me permite el posterior análisis de las desviaciones. Ese se refiere a que si yo en un presupuesto dije que necesito 190.000 pesos para pagar sueldos, y después cuando me pasan el asiento de sueldo, la liquidación o la transferencia, en vez de los 190.000 que presupuesté, necesito 230. Bueno, lo que pasa es que no tendrá quien planificó, tendrá las armas para justificar y decir, bueno, pero no consideremos que no había un aumento que no estaba considerado cuando hicimos esa planificación. O me equivoqué, había 15 empleados más o 5 empleados más. No, eso son distintas las situaciones, pero justamente nos va a permitir el posterior análisis de las desviaciones. ¿Qué es lo que es una desviación? La desviación es la diferencia entre lo real y lo proyectado. ¿Puede ser negativo la desviación? Puede ser positivo, puede ser negativo. La desviación, lo importante en la teoría de presupuesto es que las desviaciones sean lo mínimo posible. O sea, el camino del presupuesto, la realidad vaya con el camino del presupuesto. Para que no existan las desviaciones.
que son muy perjudiciales las desviaciones. Si no estás preparado para hacerle frente a eso, son bastante perjudiciales. O te hacen tomar otras decisiones u otros cambios que no tenías planeado hacer, y en muchas empresas, cuando comienza la gestión esta de crisis, lo primero que echan mano es el presupuesto de inversiones. Este año pensábamos renovar 5 camiones o 5 furgoncitos. Bueno, el presupuesto de capital por este año vamos a seguir usando los viejos. Este año pensábamos ampliar la fábrica. Este año no vamos a hacer nada. Por eso siempre echan mano al presupuesto de inversiones, porque al presupuesto de gestión no puede echarle mano. Bien, a eso hacemos referencia con las desviaciones. Y la planificación permite el argumento para la interlocución con entidades de créditos. Es la palabra que tenemos, ¿sí? El speech que tenemos cuando nos vamos a juntar con los... Mirá, che, pero fíjate cómo venimos creciendo, mirá cómo han venido las ventas los últimos años, mirá mis balances, ¿sí? Mirá mi proyección de venta. Bueno, es lo que nos va a dar un buen argumento como para poder ir a defender lo que estamos, el financiamiento que estamos necesitando. Por eso son tan importantes los estados contables, y por eso las normativas contables analizan, ojo lo que está informando. ¿Alguna vez escucharon hablar de la información complementaria en los balances? ¿Sí? El balance les muestra los números de una empresa, pero si yo quiero saber un poco más, donde dice en la partida rodado, dice 300.000 pesos, ¿sí? Esos 300.000 pesos, ¿qué son? ¿Una Duster o 30 Gordini? Claro, ahí dice rodado y dice valor, nada más. Eso va a partir de la información complementaria que dice, se refiere esos 300.000 pesos a tal y tal. Claro. No, digo, en general, neumático, combustible, todo lo... Bueno, todo el detalle que estoy informando respecto de eso, pero a lo que voy es que las normas contables muchas veces limitan, en el sentido de que si yo, por ejemplo, abro un negocio estacional, una heladería, le abro el 1 de noviembre y cierro balance el 31 de marzo, el primer año voy a tener toda la venta concentrada en esa parte, ¿sí? Entonces voy a poder, quizá, al que le vaya a pedir ese crédito, le voy a estar mostrando una información que no es muy real, que digamos, porque está influida por esa estacionalidad. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que me piden las normas contables cuando voy a confeccionar un balance. Pero, digamos, en beneficio del usuario de la información. ¿Sí? De que el que lee la información diga, bueno, está bien, está todo en orden. Sigamos, me meto en contador y... Eso es lo que pasa. Bueno, organización de la información económica financiera. Acá vamos a tratar de hablar poco porque veo la palabra contabilidad, se me atrae. Dice, los documentos con efecto económico van a estar debidamente ordenados y registrados en la contabilidad. Esto permite la generación de los estados contables, lo que son bases para el adecuado seguimiento de la situación del ente. Son la base, los estados contables son la base para el conocimiento. Si yo quiero saber cómo te llamas, ¿qué te pido? El documento. ¿Sí? Si lo que quiero saber es de una empresa, le pido el balance. ¿Sí? Porque ahí voy a tener hasta el día que fue constituida, el día que finaliza la sociedad, si tiene un contrato a un plazo determinado, los números, todo lo voy a tener en el balance. ¿Sí? Balance general, bueno, todos los estados contables, que no me den letra porque si no vamos a... Me conozco, ¿ah? Bueno, la evaluación, el control y el seguimiento de los resultados. Cuando corresponde, se adoptan medidas correctivas en esas desviaciones de las que hablábamos recién,
respecto de la planificación mediante la aplicación de técnicas de diagnóstico de la realidad, constituyendo esto un informe gerencial que dan fe del éxito o del fracaso de las decisiones adoptadas. Yo adopté decisiones para corregir una desviación y, lógicamente, si la decisión adoptada es que se haya corregido la desviación. Si la desviación siguió, continuó su marcha, indudablemente que voy a tener que cambiar mi gestión económica, financiera o mi gerente. Y voy a tener que cambiar en cuanto a esa gestión. Entonces, Perdón, antes de que siga, sí. Los aspectos esos que menciona ahí, sé que antes vimos que las finanzas eran una parte de la administración, pero tiene mucho que ver con las fases del proceso administrativo. Sí, con la fase, con las 4 etapas del proceso administrativo. Repítamela, porque soy contador, no administrador. Sí, por supuesto que tiene. Esas son las fases básicas del proceso administrativo. Lo que pasa es que yo la licenciatura le doy administración estratégica, no administración. Pero sí tiene totalmente que ver eso, con todas las etapas. ¿Y de dónde saco yo letra para poder planificar, organizar, dirigir y controlar? ¿De dónde saco letra? De la contabilidad. Es la base, de la estadística, de lo que pasó en el periodo anterior. Las decisiones las tomo a partir de eso. Las correcciones, la desviación de dónde las tomo. La realidad que me marca la contabilidad con lo que está en lo contable con la desviación que se puede haber generado. Bien, entonces, el análisis económico financiero dice que debe sustentarse en los siguientes criterios. Sistematicidad. Debe realizarse periódicamente. Yo creo que hoy no hay una sola organización que se pueda llevar hoy con el olfato como se llevaba antes. Hoy tiene que estar todo sistematizado. Antes la llevábamos con el olfato en el sentido de que, mirá, este negocio lo creé yo, lo hice yo, entonces yo sé cómo tengo que ir llevando los costos, la rentabilidad del mercado, pero porque era así chiquitito. Pero hoy por hoy no hay ninguna entidad, empresa o lo que sea que no deba estar sistematizado en cuanto a lo mínimo indispensable. Flexibilidad. Debe adaptarse a las particularidades de cada entidad. Lógicamente, tengo que armarlo en función a mis necesidades, a lo que yo... Homogeneidad. Los indicadores utilizados deben ser homogéneos, de tal forma que permita su agregación y comparación con entidades similares. Cuando hablamos de homogeneidad, hay un principio contable también, para volver a lo mismo de siempre, que es el tema de la moneda homogénea. ¿Saben de qué digo cuando hablo de moneda homogénea? ¿Son lo mismo 100 pesos del 1 de enero que 100 pesos del 31 de diciembre? No son lo mismo. No sabemos cómo va a llegar al 31 de diciembre el billete de 100 pesos. Sí sabemos lo que valía el 1 de enero, ¿sí? Y ni hablemos de cuando en los 90 salió el peso. Ni eso ni hablemos. Pero bueno, esos son los mismos que los ceros de lo que hablábamos recién. Pero no es lo mismo. Entonces no podría poner en una información contable, estar mezclando el valor de un peso del 1 de enero con el valor de un peso del 31 de diciembre, porque no serían homogéneos. ¿Y ahí serían el índice de actualización? Exactamente, los PIN. ¿Qué es lo que se hace en este sentido de la información para que sea homogénea? Bueno, tengo que referenciarla mediante índices, como ella dice, la información de enero, llevarla al mismo valor de diciembre, la de febrero, llevarla de febrero a diciembre, la de marzo a diciembre, y así con cada uno de los meses, hasta llevarla todo a un mismo punto, que sería el cierre del ejercicio y que sería la homogeneización
homogeneizaríamos a la moneda. La haríamos ¿Cómo lo sé homogénea. eso? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo sé? Bueno, es todo un método. Es todo un método Pero contable. existe un método contable para Sí, calcular cuánto va a estar. está regulado y hay que utilizar el índice de precio mayorista a nivel general. Está todo que dicta el INDEC. Está todo, hay que aplicar, bueno, te explico el método, pero es muy largo. No, pero lo importante es que existe anticuar un las método. partidas, sí, exacto, Claro, existe un porque método. en este momento es muy Existe difícil un saber método. a cuánto llegamos. No, hoy en por hoy hay un en tema, este momento del hay un país. tema que se lo digo también desde el punto de vista contador político. Hay la legislación actual decía que era, perdón, la legislación anterior decía que debía aplicarse el método del revalúo, que es el método, debía aplicarse cuando el Consejo Profesional lo decidiera, cuando la legislación estuvo vigente, siempre estuvo vigente, pero la aplicación o no, o sea, reexpreso o no, homogeneizo o no, la tenía el Consejo Profesional de Ciencia Económica. El Consejo Profesional de Ciencia Económica, que es lo que es la agrupación gremial de todos los contadores públicos, ¿sí? Que, lógicamente, si el Consejo Profesional decía reexpresemos, y lógicamente el gobierno le van a tirar la oreja y le van a decir, che, pará, ustedes que son los contadores de este país, ¿por qué no hay tanta inflación como ustedes dicen? Hoy por hoy el Consejo se sacó ese problema encima y dijo, va a haber que reexpresar cuando en 3 ejercicios seguidos, inmediatos, uno detrás de otro, ¿sí? Consecutivos es la palabra, el índice inflacionario medido por el INDEC supere el 100%. Cuando durante 3 ejercicios seguidos sumados alcance el 100%, se reexpresa automáticamente, sí o sí, chille quien chille. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el sistema hoy. Porque la última reexpresión se ha hecho el año pasado, 2017 creo que fue, hace 2 años, y la anterior se hizo en el 2003. O sea que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, entre el 2003 y el 2016 no hubo inflación. Entonces, las empresas decían, vamos a ir a pedir un crédito a un banco, y decían, y esta máquina, pero mira, una máquina nueva, de generación, por supuesto, y de acuerdo a lo que vos la compraste y que no la tuviste, que no la pudiste actualizar, vale 2 pesos tus estados contables, o tus vehículos, o tu rodado, o tu inmueble, vale 2 pesos. ¿Qué querés que te preste con estos papeles? ¿Querés que te preste plata? Entonces era un problema también para las empresas. Empezaron a aplicar otros revalúos fuera del revalúo contable, el revalúo técnico. Llamaban, por ejemplo, un ingeniero, un especialista en una máquina y decían, che, ¿cuánto vale en el mercado esa máquina? Vale tanto. Bueno, de acuerdo al informe de tal, la voy a revaluar de esa manera. O si un inmueble que quedaban a valores del 2003, llamaba a un especialista del mercado inmobiliario y le decía, quiero ponerla a un valor como corresponde, y se lo tenían que aceptar. Entonces, como se empezaron a generar muchas de esas problemáticas, el Consejo Profesional decidió aplicar el revalúo. ¿Eso es lo mismo que en los balances, el ajuste por inflación? Ese es el sí, son términos. ¿Y ya está estipulado que cuánto se hace eso? No, pasan 3 años seguidos. Este año se ha aplicado ajuste por inflación. Está estipulado que si hay 3 ejercicios inmediatos, consecutivos inmediatos, que supere la suma de los 3, el 100%, hay que hacer. Eso es como ha quedado hoy. Entonces, eso es respecto de la homogeneidad. Utilidad y oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Los resultados del análisis deben ser útiles y oportunos para la toma de decisiones. Deben dar señales de alerta sobre desviaciones no deseadas. Deben medir la
eficacia y la eficiencia de la organización. Toda la información contable tiene que ser útil y oportuna. No me sirve para nada una información contable, primero que no sea útil y segundo que no sea oportuna, que sea tarde, llegaste con la información tarde, toda la información tarde. Y la simplicidad nos habla de que los indicadores de análisis deben ser pocos y los procedimientos de cálculo sencillos, porque si tengo lo que les decía en alguna otra clase, si para medir tal o cual situación tengo que contratarme un grupo de contadores atrás que vengan a medir todo eso, y me va a salir más caro la utilidad, o sea, el gasto que tenga frente al beneficio que tenga. Por eso la simplicidad en los análisis económicos financieros. La gestión económico-financiera es una herramienta más al servicio de la gestión integral de la organización y debe ayudar a que los propósitos y fines de la misma se sigan alcanzando en el futuro. Como conclusión de esta parte del módulo, para interpretar la situación financiera de una entidad se debe poseer la mayor información posible. Lógicamente que debo poseer la mayor información posible siempre y teniendo en cuenta la sencillez que hablamos en el inciso o en el punto anterior, que si para obtener esa información tenía que contratar un colectivo de contadores, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, debe poseer la mayor información posible. No basta solo con los estados contables básicos, no basta solo. Ya los estados contables básicos, lo mencionamos recién, necesitan de la información complementaria. Si no, con los estados contables básicos solo, no hay nadie que sepa si es la Duster de 300.000 o los Gordini. Se van a acordar El Gordini, claro. Bien. Para interpretar la situación financiera de una entidad debe poseer la mayor información posible. No basta solo con los estados contables básicos. Deben consultarse también los informes y documentos anexos a los mismos, por lo que es necesario tener un mínimo de conocimiento de contabilidad que permita comprender la información y su interpretación. Eso creo que habíamos dicho, eso del mínimo de conocimiento en cualquier gestión económico-financiera. Bueno, ahora vamos con esto del proceso económico-financiero. Fíjense en esto. Como la gestión económica financiera se definió como un conjunto de procesos, es necesaria la comprensión del significado y características de esta categoría. Los procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman las entradas en salidas. Vamos a identificarlo mejor al proceso, pero creo que es un proceso, ¿sí? Una transformación de algo que viene por acá en algo que necesito o que estoy buscando como objetivo y que sale por allá. Es un proceso, ¿sí? Vienen todos los números desordenados, datos desordenados, si fueran datos, y salen en un estado contable. Es el proceso contable. Vienen un conjunto de materias primas que entran por una fábrica y por el otro lado salen un producto terminado, bonito, así empaquetado, listo para venderlo. ¿De acuerdo? Eso es un proceso. Viene una planta de agua, el agua no contaminada, pero el agua en bruto, y del otro lado sale potabilizada. Eso es un proceso. Son conjuntos, como dice, de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman las entradas en salidas. Bueno, hay una norma ISO 9000 que dice que esta norma nos ofrece una visión generalizada y aplicable a cualquier actividad, pues enuncia un proceso como toda aquella actividad que utiliza recursos y que se gestionan con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. Eso es lo que nos dice
esta norma, que se las pegué ahí para que la leyéramos y tuviéramos como un fundamento en esto que estamos hablando. Debemos tener presente, eso está relacionado, eso tendría que haber ido abajo, debemos tener presente que la retroalimentación, ya vamos a ver qué es lo que es un aspecto vital para el buen funcionamiento del proceso, ya que al colocarse puntos de inspección y control de forma cuidadosa e inteligente a lo largo del flujo del proceso, se cuenta con información para elevar la calidad y efectividad del trabajo. Esto debería haber ido acá. Analicemos el siguiente proceso. Fíjense, proceso elemental. Quizás tendría que tener una felicidad por acá, ¿sí? El proveedor ya lo está generando. Bueno, entrada, productor, salida, cliente. Fíjense, antes de llegar acá al cliente, hay una retroalimentación. Lo mismo que hacen, por ejemplo, en un proceso de envasado de botellas, el control. Dicen, no llegó al límite, abro una puertita y la mando de vuelta para atrás antes de taparla, por supuesto. O si ya está tapada, la mandaré a que la descorchen, la destapen o lo que fuera. Eso es una retroalimentación. Como dice ahí, se encuentra con información para elevar la calidad y efectividad del trabajo, para que salgan todas en un mismo, eso sería una retroalimentación. Pero lo importante de esto, y creo que está más abajo, es que ya estamos empezando a identificar actores del proceso. ¿Sí? Estamos empezando a identificar quienes actúan en el proceso elemental. Características del proceso económico-financiero. Ahora llevemos ese proceso general del que hablábamos recién al proceso económico-financiero, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Los procesos se pueden identificar con diferentes tipos. Fíjense el primero. Proceso para la gestión de una organización. Proceso para la gestión de una organización. Incluye proceso para la planificación estratégica, plan estratégico 2025, ¿sí? Una proyección a largo plazo. Lo hacen los chicos de la política, lo hacen a menudo, siempre tienen un proceso para adelante. Ojalá lo cumplieran, porque estaríamos todos mucho mejor, pero siempre hay un plan estratégico hacia adelante. Bueno, lo mismo ocurre en las entidades, lo mismo ocurre con eso, tener una planificación estratégica, es decir, que ese término estratégico o estrategia, ¿con qué lo relacionan ustedes? Con el futuro. ¿Qué más? Con eficacia y eficiencia. Sí, también. Pero cuando les hablo de estrategia, ¿no se les cruzan los soldaditos por la cabeza? ¿Sí? ¿Sí? Hay una estratega que cruzó los Andes acá, claro. Y todo el mundo decía, ¿cómo hizo? Y porque realmente planificó una estrategia. Planificó, el gran estratega, lo conocen en toda parte del mundo como gran estratega. Justamente eso es lo que planeó. Dijo, estoy acá. ¿Dónde quiero llegar? Allá. ¿Y cómo tengo que hacer? Tengo que hacer esto, planificó los puntos y tejió su estrategia y alcanzó el objetivo, ¿sí? Que lógicamente que tiene que ver con eso de la eficacia y de la eficiencia y los resultados y todas esas cosas, pero hubo una estrategia que tejió de manera previa, que formó un ejército, hizo un montón de cosas previamente, que uno decía, ¿por qué está haciendo todo esto? Si mejor, ¿por qué no lo mete para adelante? No, estaba planeando su estrategia, ¿sí? Proceso de la gestión de una organización incluye el proceso para la planificación estratégica, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, todo eso que les estaba diciendo recién, provisión de comunicación, cómo van a relacionarse
Volvámoslo a la estrategia, fíjense, a la estrategia General San Martín. Tenía que mandar un correo a caballo o caminando que demoraba a lo mejor 30 o 40 días en llegar. ¿Sí? Hoy por hoy, con el WhatsApp lo podríamos haber solucionado mucho más rápido. Provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. Todos esos procesos, los procesos de comunicación actuales, sumamente simplificados. Eso es un proceso para la gestión de la organización. Proceso para la gestión de los recursos. Tener que transformarlo. Si estoy en una planta potabilizadora, no tengo que tener el río seco. ¿Sí? Tengo el río seco cuando tengo los recursos cómodos, ¿cierto? Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios para los procesos de gestión de una organización, la realización y la medición. O sea, cualquier proceso que vaya a iniciar, tengo que tener asegurados los recursos. Volvamos al armado de la estrategia de San Martín. Se hizo, bueno, en esa época no había elección directa. Dijo, yo quiero ser gobernador de Mendoza. ¿Sí? Mándenme para allá, mándenme los recursos. Bueno, todas esas situaciones que demoraron un montón de tiempo en tejer esa estrategia y armar, contar con los recursos suficientes como para alcanzar el objetivo. Ese es el punto. A eso se refiere los procesos para la gestión de los recursos. Proceso de realización. Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto en la organización. Ejecutamos, ya vamos al frente directamente y hacemos lo que habíamos planeado. Ejecutamos lo que habíamos planeado. Proceso para la medición, análisis y mejora. Incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis de desempeño y la mejora de la eficiencia y de la eficacia. Incluyen procesos de medición, seguimiento, auditoría, acciones correctivas y preventivas. Son parte integral de los procesos de gestión y gestión de recursos y realización. Ahora, ¿qué tiene esto alguna relación con eso que decíamos antes de planificar? ¿Sí? Organizar, dirigir y controlar. El proceso administrativo básico. A eso está haciendo referencia. ¿Se entiende? Bueno, les dije que iba a ser aburrida la clase, pero creo que le vamos a poder ir llevando, ¿no? Para todos, ¿por qué para ustedes dos egoístas? No. Es solo un chiste. No, está bien. Pero me di cuenta que ese era el problema que tuvimos, que eso es lo que estaba hablando, porque trabajamos juntos nada más. Eso era nada más, ¿no? Pensé que era un... Entonces es muy chismoso, quería enterarme de que estaban hablando. No era para tanto. Es para que sea entre todos, a lo mejor nos enriquece al derecho de... Pero ese era el planteo. Es el planteo básico de toda administración. Que quiera llegar a un objetivo va a tener que hacer por lo menos esas 4 etapas. No podemos olvidarnos de ninguna de las 4 etapas para seguir adelante. Bien. Acciones a iniciar en un proceso de gestión. Por supuesto, gestión económica, financiera, contable. Debe contener 4 pasos: la identificación y la secuencia de los procesos, la descripción de cada uno de los procesos, el seguimiento y la medición para conocer los resultados que se obtienen y la mejora de los procesos con base a seguimiento y medición realizada. Estas son 4 acciones, tienen alguna relación con lo anterior, pero digamos son las secuencias que no debo olvidar cuando voy a hacer un proceso de
de gestión. No debo dejar ninguna de lado. Algunas de las características más notables de los procesos son las siguientes. Fíjense, son enfocados al cliente. Estrategias de comercialización. ¿Sí? Y siempre les pregunto a mis alumnos, sí. Coca-Cola está haciendo ahora eso, ahora, es un pequeño detalle que podemos saber, pero las propagandas que está haciendo son todas con Coca-Cola sin azúcar. ¿Sí? ¿Sí? Porque el cliente hoy, el mercado hoy se lo estará pidiendo. El mercado hoy le dice, mirá, no, pará, ya vamos. Sí me extraña mucho de esa gran publicidad o estrategia comercial que hicieron el año pasado, que tenían los 3 colores de etiqueta, el rojo, el negro y el verde, que en muy poquito tiempo desaparecieron, no anduvo más. Hubo un buen análisis anterior. Sí, o no hubo un buen análisis, por eso, imagínate la inversión que tiene que significar eso, en un monstruo como Coca-Cola. Sin embargo, duró muy poco tiempo esa, era la etiqueta verde, la etiqueta negra. La etiqueta verde no pegó. No pegó, la stevia era la verde. La negra era la que unificaba todo lo que era sin azúcar, y la light de antes, la plateada. Exacto. Y la roja, la común. La común, sí. Yo dije, bueno, esta es la última acción que hacen. Un año y decidieron a lo que él está diciendo ahora de 0 azúcar. Claro, ahora sin azúcar. Es sin azúcar. Es sin azúcar, no es como endulzada o edulcorada. Claro. Sí. Bien, entonces, ¿y por qué se preocupan tanto las empresas en los clientes? Esa es la pregunta. Siempre cuando tiene una pregunta de estrategia, y tengo que enfocarme mucho al cliente porque el cliente es el que paga. Y claro, por eso siempre tiene la razón. El cliente siempre, en algunos lugares. Yo soy cliente, ¿no? En algunas cosas sí, en otras. Pero justamente la finalidad de ese enfoque al cliente es porque está todo dirigido hacia el cliente, porque el cliente es el que paga. ¿Sí? Claro. Entonces está direccionado ahí. Además, dependen del material y la información que reciben. Todo proceso depende de ese material y de esa información que reciben. Cada proceso de trabajo es parte de un proceso de orden superior. Y ahí les he puesto entre paréntesis, complejidad creciente. Todo lo que vamos elaborando en los procesos tiene una dependencia del paso exterior. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos avanzando en ese proceso, lo vamos complejizando de manera creciente. Va aumentando la complejidad de ese proceso de trabajo, con ese orden superior anterior. Es como arreglar lo anterior, una cosa así. O arreglar no tiene por qué estar mal. Reforzar, sí. Así estamos, reforzar, mejorar. Ahí sí estamos de acuerdo. Bueno, cada eslabón de la cadena identifica adecuadamente sus resultados e insumos. Hay un concepto en la administración que quizá algunos lo tienen, que hace referencia a la cadena de valor. ¿Alguna vez han escuchado la cadena de valor? Sí. Es una cadena de eslabones que a medida que va avanzando en esos eslabones va agregándole valor al proceso que estamos haciendo y al producto que vamos a entregar. ¿Sí? Esa es la cadena de valor en la que voy saltando. Entonces, cada proceso de trabajo es parte de un proceso. Cada eslabón de la cadena identifica adecuadamente sus resultados e insumos. El proceso puede verse como la esencia del negocio. ¿Sí? Si no hay un proceso de punta a punta, de materia prima a producto final, si ese no existe, indudablemente el negocio no existirá. La mayor parte del trabajo se hace a través de procesos, no es que se obtenga
se hace un proceso entre medio. Gran parte de los aspectos que en realidad diferencian a las entidades entre sí es inherente a su proceso particular de trabajo. Hay unas S que están sobrando. Gran parte de los aspectos que en realidad diferencian a las entidades entre sí es inherente al proceso que están haciendo. No todas las, por más que estén fabricando exactamente lo mismo, no todas las empresas van a tener el mismo idéntico proceso. No todas las empresas van a tener la misma idéntica estrategia, ¿sí? Sino que por más que participen en el mismo mercado, sean competidores, estén ahí, siempre van a tener una diferencia. El proceso es uno de los factores más importantes que contribuyen a la ventaja competitiva. En el proceso va a ser donde voy a lograr la ventaja competitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que es una ventaja competitiva? ¿Sí? Y por delante, digamos, tener algo que los demás no tienen. Exactamente, una capacidad que el otro no tiene, ¿sí? Puedo tener una ventaja, supónganse, pero bueno, las ventajas competitivas tienen que tener su correlación con ser perdurable, con ser comunicable, con ser, bueno, tiene una serie de acciones. Sí, La en ventaja el PAC, en la parte PAC eso también una vez es muy... Pero lo importante de la ventaja competitiva es que sean perdurables en el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada fue que subió la nafta. Sí. Una buena estrategia competitiva de negocio hubiera sido: yo, dueño de estación de servicio, yo no subo, esa es mi estrategia. Yo no subo, dejalo que el otro suba. Va a la cola que voy a tener yo para vendiendo nafta, sería una muy buena estrategia. Ahora, ¿cuánto la voy a poder hacer perdurar, sostener a esa estrategia? ¿Sí? La gente se cansa de hacer cola. No, a 4% menos no se va a cansar nunca. No se va a cansar nunca. Pero, ¿me entendés? Las ventajas competitivas se logran muchas veces con tecnología. ¿Sí? Descubrí un proceso que mi competidor todavía no descubrió y que hace que yo, una materia prima que compone mi producto, logré reemplazarla por algo más barato, una cosa así. Bueno, cuando me descubran, la ventaja competitiva justamente tiene que ser eso. Tengo que hacerla perdurar en el tiempo. Grupo Peñaflor hizo una ventaja competitiva que no sé cuántos millones ganó, que fue la caja de vino por 5 litros y al año empezaron a sacar todo. Que no, la caja de vino es exportación. ¿Cómo se llama? Box, no sé cuánto. Grupo Peñaflor fue el impulsor, ganó no sé cuánta plata en esa inversión. Pero no en el mercado nuestro, porque acá no en el mercado nuestro, era exportación. El mercado nuestro ahora capaz que se está viendo, pero no del Grupo Peñaflor. El Tetrabric es fundamental, no solamente, pero no solamente para el envasado de vinos. No, todos los en la era que te ocupan el cuadradito exacto a la altura justa y eso está totalmente registrado. Sin duda, sí. Pero bueno, hay un montón de otras ventajas que se logran con tecnología. El primero que lo descubrió, el por qué la imagen o la forma que tiene hoy, ¿cuál era el concepto que teníamos de Telefónica Argentina nosotros? Burocracia, ¿qué más? Prestigio. No, prestigio por lo menos. Sí, falta de prestigio. Muchos años para que te pongan el teléfono. Pero fíjate vos, monopolio, privatización, bueno, todas esas cosas. No era la mejor de las imágenes que teníamos. Pero era lo que había. Claro, pero era lo que había. una sola, pero ¿qué ocurre? Hoy por hoy, todo lo que es Telefónica de Argentina viene con una factura que dice Movicom. Movistar. ¿Y por qué le interesa que vaya la palabra Movistar allá adelante y no Telefónica? Porque tiene otra imagen, porque Telefónica era del fijo. Fue el primero que vino con esto. Sí. Desapareció. Lo que se llama, lo que se llama, sí, pero la factura dice Movistar de Telefónica de Argentina. Pero Telefónica no queda como que es teléfono fijo, más que todo, por eso. No, pero lo que buscan es la imagen. Banco Río tuvo que cambiar su nombre a Santander.
Bueno, habría, no quiero a lo mejor a la gente de las regionales aburrirla con ejemplos muy relacionados a nuestro mercado, pero ¿por qué acá llegó Disco y compró la marca Superbea? Porque la imagen que les había quedado de la época 10 años atrás, los 70, con el tema de Gigante, ASA y todas esas cosas que compraron, Disco se fue de Mendoza pésimo, entonces tuvieron que venir con otra imagen nueva de los Superbea. Esa es la idea, las estrategias. No sé ya en cuál estábamos, ya me perdí. El proceso es uno de los factores más importantes que contribuyen a la ventaja competitiva. Son de principio a fin, o sea, van a través de la organización. Los procesos van a través de la organización. De punta a punta, no salen ni. Que le vaya muy bien, nos vemos la semana que viene. Entonces, que yo les hablé de los actores, terminemos con esto. Ya están todos medio agarrados la primavera como lunes, ¿no? La verdad que no le dijimos por ¿eh? Ponemos onda, yo sé que sí. Bueno, podemos identificar entonces 3 actores del proceso, cada uno con un rol determinado. El proveedor, que es quien suministra los insumos necesarios para llevar a cabo cada servicio. Fundamental el proveedor, Fundamental el proveedor, porque si el proveedor no nos entrega, y a lo mejor nos frena todo el proceso. Ustedes imagínense en nuestra industria, para los chicos de las regionales que nos escuchen, los de La Rioja tienen industria similar, la conocen. Pero ustedes imagínense una bodega que el proveedor de botellas de vidrio no le entregue botellas de vidrio. Entonces, quien nos suministra los insumos necesarios para ese servicio nos va a dejar, o que no nos entreguen corcho, tenemos el vino, que no nos entreguen etiqueta. Vamos a quedar, por eso muchas industrias lo que tratan de buscar es de asegurarse digamos, la provisión con 2 o 3 proveedores, incluso algunos... Disculpe, sí. Acá en La Rioja, nosotros tenemos un caso, mis abuelos tenían la fábrica La Ñusta, no sé si se acuerda, hace muchos años. ¿Qué pasó? Llegó un momento que nos quedamos, digo, yo no existía en ese tiempo, se quedaron sin botellas para el producto de La Ñusta. Era una bebida, la cual era la competencia en su momento de la Coca-Cola. ¿Qué pasó? La Ñusta se repartía en todo el noroeste de la Argentina. ¿Qué pasó? La Coca-Cola, al tener esta competencia, empezó a comprar todos los envases de Ñusta. Llegó un momento que mis abuelos se quedaron sin envase y no tenían quien les proveeba. Y bueno, y de esa manera tuvieron que cerrar la fábrica de La Ñusta. Acá en La Rioja es una bebida. Sí, la he sentido nombrar. Pero por eso es la importancia que estoy recalcando de este actor, el proveedor. El proveedor tenemos que estar atados y tenemos que cuidarlo muchísimo, tanto o más que al cliente. A veces que decíamos al tercer actor, al que paga, ¿sí? Lo tenemos que cuidar tanto o más que al cliente, de acuerdo a lo que tengamos como... Pues siempre nos va a faltar algo en el proceso productivo. Hasta hace unos años, y creo que ahora también se está logrando el autoabastecimiento de energía, ¿sí? Pero hay un componente de los que necesita YPF para su proceso de elaboración, que nos lo mandan, nos dicen no te mando mano, para YPF. No tenemos la tecnología totalmente aceitada para. Y manejan la economía. Por supuesto. Bien, en segundo lugar, y ya terminamos, el productor. Quien ejecuta las acciones que transforman y agregan valor a dichos insumos para poner un producto o servicio en manos del cliente. Y en tercer lugar, bueno, ya hablamos del cliente,
quien en primer lugar provoca el accionar del proceso en su dirección y en segundo recibe los productos y servicios por los que paga. Esto lo vamos a seguir utilizando cuando veamos el tema de la semana que viene, los modelos de gestión económico-financiera, que vamos a ya arrancar eso la próxima semana. Acá nos quedamos con la identificación de estos tres actores. Proveedor, importante. Productor, somos nosotros, que somos importantes. Cliente, sumamente importante. O sea, los tres son muy importantes, los tres actores como están vestidos. Cada uno en su rol, como les decía al principio. Pero bueno, por hoy terminamos. Espero que la clase haya sido interesante para todos. Santa Fe solucione su problema de visibilidad, pero ¿me escucharon? Santa Fe, todo. Chicos, nos vemos en los próximos. Hola Luis. Hasta luego, buenas tardes. Hola, hola, te hago una pregunta. Hola, hola, hola. No. Hola. Fuerte. Hola. Sí te escucho, Edo. Se cortó Beatriz, creo, no sé si Chicos, ahora a las 16 hay una videoconferencia del Teatro Cine que va a estar en Tela de Carlotto para que se puede quedar para hacer las 17:30. A Edo no te escucho, no sé si tenés el micrófono cortado, no te he escuchado la pregunta. Hola. A Edo, no sé si me escuchás, anotate la pregunta para la próxima semana porque puede ser que por el horario estén cortando el sistema. Hola, ¿se escucha ahora? Ahora te escucho totalmente. Hola, hola Luis, ¿me oís ahora? Te preguntaba si había alguna novedad con relación al campus, por los materiales. No te entendí. Si había alguna novedad. No, si había alguna novedad en relación al campus, para ver cuándo vas a subir los materiales al campus. No tengo yo ninguna novedad en este momento, lo único que he hecho es hemos intentado terminar el primer módulo, que lo íbamos a subir ya con el detalle en PowerPoint. Esa es la bueno, novedad. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana.